Un motor de 2 tiempos es básicamente una bomba de presión. Para funcionar correctamente, este debe estar perfectamente sellado. Los empaques o los sellos que tengan fugas pueden reducir el rendimiento y causar daños al motor. Las pruebas de compresión y vacío revelan si un motor está correctamente sellado y, de no ser así, dónde pueden encontrarse las fugas. Cuando se sospecha que un motor tiene baja compresión, se debe realizar una prueba de compresión primaria debajo del pistón o una secundaria encima del pistón. Primero hay que realizar la prueba secundaria y posteriormente la primaria. Siempre hay que realizar una prueba de compresión antes de desarmar el motor. Una vez que se haya desarmado el motor, es imposible realizar una prueba de compresión para detectar los componentes defectuosos. La presencia de defectos en cualquiera de los siguientes componentes puede hacer que el motor tenga fallas de encendido o un rendimiento deficiente. Debe revisar cuidadosamente cada uno de los componentes, puesto que puede haber más de una fuga de presión. El cigüeñal queda sellado en el cárter por medio de los sellos del mismo. Puesto que las superficies del sellado del cárter quedan herméticas por medio de un sellador, en lugar de empaques, estas deben estar perfectamente planas y sin defectos. Inspeccione las superficies de empalme por si hubiera rayaduras profundas, ranuras u otros defectos. El empaque de la base del cilindro y la culata sella estos componentes independientes. También en este caso hay que revisar las superficies de empalme por si hubieran rayaduras profundas o ranuras. El anillo de sellado de la bujía impide que salga la presión de la combustión más allá de la rosca de la bujía. Y el empaque de la toma sella el conducto de entrada. Las superficies porosas se forman debido a un forjado deficiente de las piezas y pueden crear fugas de escape o succión. Las fugas de los sellos se crean frecuentemente debido a defectos en las partes que operan conjuntamente con estos. Siempre hay que revisar estas partes para detectar un sello defectuoso. Un defecto o un desalineamiento de las siguientes partes puede crear fugas en un sello. Un rodamiento de cigüeñal defectuoso o desgastado puede permitir que el cigüeñal expanda el sello y hacer que éste tenga fugas. Un cigüeñal desalineado no solo dañará el rodamiento, sino que también el sello. Por este motivo, al hacer el servicio del cigüeñal, siempre hay que cambiar los sellos. Un probador de presión y vacío para motores de 2 tiempos es indispensable para comprobar el estado de los sellos. Kawasaki tiene un kit que realiza tanto la prueba de presión como la de vacío en casi cualquier tipo de motor de 2 tiempos. Puesto que el tipo de presión positiva y negativa de un motor de 2 tiempos alterna con cada carrera del pistón, es importante no olvidar realizar tanto la prueba de presión como la de vacío. Estudiemos las diferentes partes del probador. A medida que nos preparamos para realizar la prueba de compresión de este motor, las instrucciones que se adjuntan con el kit de prueba describen más detalladamente estas partes y también la información requerida para pedir repuestos. Los 2 tipos de bombas, es decir, de presión y de vacío, generan la presión necesaria para las pruebas. Estas bombas son resistentes a los gases y a los elementos químicos de limpieza, pero no pueden ser reparadas. Si una bomba queda defectuosa, hay que reemplazarla. Los medidores de presión y vacío muestran los valores de las pruebas. Las válvulas de control unidireccionales mantienen la presión dentro del motor mientras se opera la bomba. Ambas válvulas de control son idénticas, pero deben instalarse en la dirección correcta de acuerdo al tipo de bomba usada. El adaptador de bujía conecta el probador a la culata del cilindro por medio de una manguera. Se utilizan tanto tapones rígidos como expandibles para sellar las tomas antes de la prueba. Es importante eliminar bien cualquier materia extraña o acumulación de carbón de las superficies de sellado para garantizar que los tapones se asienten correctamente. Para realizar
realizar la prueba de presión positiva, coloque el pistón en el punto muerto inferior y después aumente la presión del cárter de 6 a 9 libras por pulgada cuadrada, o PSI. No aumente la presión del cárter a más de 9 PSI, ya que puede correr el riesgo de dañar los sellos. Una vez que se ha presurizado el motor, se utiliza un rociador lleno con una solución de agua jabonosa para descubrir las fugas. Rocíe esta solución en las partes que sospecha defectuosas y observe si aparecen burbujas en o alrededor de las mismas. Los sellos derecho e izquierdo del cigüeñal, las superficies de sellado del cárter, los empaques de la base y culata de cilindros, el área de sellado del empaque de entrada y cualquier superficie porosa. Para realizar la prueba de vacío, bombee el cárter hasta 6 pulgadas de mercurio. También en este caso, cuide de no pasarse de esta cantidad de vacío, ya que podrían dañarse los sellos. Observe la velocidad de pérdida en el medidor mientras aplica la solución de agua jabonosa. Una fuga de vacío se expresa en cambios de la velocidad de pérdida de presión al aplicar la solución. Utilice las siguientes pautas para realizar estas pruebas. Prueba de presión, 1 PSI de pérdida por minuto. Prueba de vacío, 1 pulgada de pérdida de mercurio por minuto. Una fuga en el área de compresión primaria, extremo inferior, o en el área de compresión secundaria, extremo superior, puede hacer que ocurra cualquiera de las siguientes condiciones: dificultades de arranque, funcionamiento en vacío deficiente, explosiones falsas, suspensiones, desempeño deficiente o fugas de aceite en el componente defectuoso. Los motores de 2 tiempos se utilizan en muchos tipos de productos. Si bien los motores básicos son los mismos, los procedimientos de prueba pueden ser ligeramente diferentes debido al tipo de sellos usados en el cigüeñal. En los motores para embarcaciones Kawasaki Jet Ski se utilizan sellos tipo laberinto para sellar los cárteres entre sí. Debido a que estos sellos no sellan hasta que el motor está en funcionamiento, estos no pueden probarse con el probador de presión. ¿Motor 2 tiempos de cuántas posiciones? De 3. Y vacío. En los motores con sellos tipo laberinto, solo se puede probar la compresión del motor completo y no cada uno de los cárteres independientemente. Si cuesta arrancar el motor, si funciona en vacío deficientemente o si acelera lentamente a bajas velocidades y sin embargo pasa la prueba de presión y de vacío, se debe sospechar la condición de algún sello del tipo laberinto. Tal como en el caso del motor KX que probamos anteriormente, aquí también se utilizan tapones rígidos y expandibles para sellar las tomas antes de la prueba. Las pautas para realizar las pruebas son las mismas que para los motores Kawasaki de 2 tiempos. Los posibles puntos de fugas de los motores para embarcaciones jet ski son los mismos que aquellos de los motores KX, excepto en el caso de los sellos tipo laberinto del cigüeñal. Inspeccione el cigüeñal y los sellos. Los empaques de la base y la culata de cilindros. Los anillos de sellado de las bujías. Y los empaques de las tomas. Tal como en cualquier procedimiento de reparación, el rearmado correcto de las piezas es fundamental. Uno de los procedimientos más importantes después de realizar el armado del motor es volver a probarlo para verificar una buena compresión. Familiarizarse con los procedimientos de prueba ayudará a garantizar que las reparaciones devuelvan el rendimiento al motor, que se